Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio Cuento de mis cuentos. En la historia de hoy nos habla de que en un pequeño poblado vivía un niño muy curioso y divertido junto a su familia que tenía una granja. Este niño consideraba a todos los animales que vivían en esa granja como sus amigos. Así que los patos, las gallinas, las vacas, los cerdos eran sus compañeros de juego. Eran tan importantes para él que le había colocado un nombre, los había bautizado y les hablaba como si estos animales les pudieran entender a lo que él decía. Un día llegó al poblado un gigantesco circo. El niño no conocía un circo. Entonces tanto él como sus compañeros en la escuela no paraban de hablar de este hermoso acontecimiento. Y lo que hacían después de clase era ir al lugar para ver cómo los hombres y las mujeres del circo levantaban la carpa, acomodaban los animales en las jaulas y se preparaban para realizar la primera función. Así que este pequeño granjero le pidió a sus padres que lo llevaran a ver el circo. Se moría de ganas por ver a los trapecistas, a los payasos, a los números con animales. Se dio cuenta que había animales que solamente los había visto en cuentos y no los conocía personalmente. Los papás accedieron al pedido de su hijo y programaron una salida en familia. El niño estaba muy emocionado, que casi de noche no podía dormir hasta que llegó el momento. En el espectáculo, el niño disfrutaba de algunos dulces, pero mucho más de lo que estaban haciendo los trapecistas y por supuesto el número del payaso que lo hacía reír muchísimo y también lo que hacían los animales. Estaba el león que saltaba por aros de fuegos y era tan dócil y manso que se animaba a saludar al público. Por otro lado estaban las cebras que eran ágiles y rápidas, que corrían en círculo y no perdían el ritmo ni el paso. Y también, por último, estaba el gran elefante, que era cariñoso pero enorme y que se animaba a pararse en dos patas y hasta pateaba una pelota para hacer un gol. El niño había quedado asombrado, así que una vez que terminó el espectáculo, le pidió a sus papás lo lleven a recorrer el lugar para seguir viendo a estos sorprendentes animales. Una vez que llegó al lugar donde estaban las jaulas, pudo ver que estaban en su interior todos los animales, menos uno que estaba a un costado. Era el gran elefante, pero tenía atado a uno de sus pies una endeble cadena que estaba amarrada a una pequeña estaca, pero al animal se lo veía muy tranquilo y sereno. El niño quedó pensativo. Si bien no le había gustado ver a los animales encerrados en jaula, lo que más le había llamado la atención era el elefante, que si bien parecía que estaba libre, también estaba atado. Pero a la legua se notaba que esa endeble cadena no podía ser impedimento si esta enorme bestia quería escaparse. Entonces el niño le preguntó a sus padres: ¿por qué el elefante está atado con cadenas? Los padres rápidamente respondieron: para que no huya. Entonces el niño reflexionó y volvió a preguntar: ¿ustedes creen que esa endeble cadena o esa pequeña estaca serían un obstáculo para impedir que este gran animal, si así quisiera, se escapara? Los padres no supieron qué contestar, se encogieron de hombros y no dijeron nada. Cuando los padres se distrajeron mirando a otros animales, un anciano muy sabio que estaba junto a ellos y que había escuchado toda la conversación, le respondió al niño su pregunta. El elefante no se escapa porque desde que era muy pequeño ha estado amarrado a esa estaca. Rápidamente el niño cerró los ojos y se imaginó a ese pequeño elefantito amarrado a la estaca. Entonces el abuelo continuó con su explicación. Estoy seguro de que aquel pequeño elefantito intentó con todas sus fuerzas zafar de la cadena y la estaca, pero sin embargo, a pesar de su gran esfuerzo, no lo logró
porque esos elementos eran demasiado duros y resistentes para la poca fuerza que tenía el elefantito en esos momentos. Esto provocó que el niño volviera a imaginarse el pequeño elefantito durmiéndose cada noche extenuado y agotado después de haber intentado todo el día zafar de sus amarres sin poder lograrlo. Entonces el anciano continuó. Después de que aquel pequeño elefante intentara día tras día zafar de esas cadenas y no poder lograrlo, llegó un momento muy triste, un momento terrible para su historia, quizás el peor momento. Fue el día en que el elefante se resignó a su destino. Antes de retirarse, el abuelo le dijo al niño: ese enorme y poderoso elefante que tienes al frente tuyo no escapa porque cree que no puede. Todavía tiene grabado en su memoria la impotencia que sintió al querer escapar y no poder. Lo peor de todo es que no se ha vuelto a cuestionar ese recuerdo. Jamás ha vuelto a poner a prueba su fuerza. Se siente tan resignado y se siente tan impotente, es que ya ni se lo plantea. Esta historia del elefante encadenado que nos supo contar Jorge Bucay se parece a muchas historias de personas que se quedan atrapadas y atadas a experiencias y recuerdos del ayer. Nunca vuelven a intentarlo porque son más fuertes las historias de un mal pasado que las posibilidades reales de un presente que podría cambiarlo todo. Es una hermosa reflexión para hacernos pensar en todas esas experiencias y fracasos del ayer que se han amarrado en nuestra manera de ser como hábitos y que nos impiden avanzar como si fuésemos elefantes encadenados. Toda cadena, por ligera que sea, siempre pesan, y tanto los elefantes como nosotros mismos tenemos el derecho y la libertad de poderlas romper. Pero a veces el miedo a fracasar es tan intenso que ni siquiera nos atrevemos a dar ese primer paso. ¿Qué sería de nosotros si nos atrevemos a romper esas cadenas e ir por nuestros sueños e ideas que dejamos guardadas en algún momento en el cajón de los recuerdos? Cuando el apego no tiene más razón que el hábito y en el horizonte no aparezcan otros significados ni sentidos para la vida, quizás sea el momento de soltar.